Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Secundaria Matemática. Experiencia de aprendizaje integrada 5 para el primer y segundo grado. Actividad 4. Interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo de agua. Resolución. Resolvamos problemas 1, páginas 22 y 23. Resolvamos problemas 2, páginas 21 y 22. Actividad 4. Interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo de agua. Hola, felicidades por todos los avances que venimos logrando. Es importante seguir estudiando y conociendo sobre el consumo de agua. Para ello, elaboraremos diversos gráficos estadísticos que luego vamos a interpretar. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Después de haber leído el texto, representamos la información mediante gráficos estadísticos que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Elaboraremos algunos gráficos relacionados al consumo de agua y plantearemos algunas conclusiones sobre la importancia de cuidarla. En la actividad 3 organizamos los datos de la información en tablas de frecuencias. En esta actividad representaremos los datos en gráficos estadísticos. Tomemos en cuenta que un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Veamos el gráfico de barras. Es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas y para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho que conservan la misma distancia de separación entre sí. Se emplea básicamente para mostrar y comparar cantidades. Como pueden observar en el gráfico de barras, en el eje horizontal encontramos los valores de la variable x1, x2, x3. En el eje vertical encontramos la frecuencia absoluta. La altura de la barra es equivalente al valor de la frecuencia absoluta. Situación 1. En el año móvil de octubre 2019-2020, el 90,3% de la población consumió agua proveniente de la red pública, dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del edificio y pilón o pileta de uso público. A nivel de área de residencia, en el área rural fue 76,8%, 74,4% red pública de la vivienda, 0,7% red fuera de la vivienda y 1,7% pilón de uso público. Para el área de residencia, en el área rural, tenemos la siguiente tabla de frecuencia. Población que consumió agua proveniente de la red pública. Observamos la tabla: red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón de uso público, no tienen acceso al servicio, frecuencia absoluta, F minúscula sub I, frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I, frecuencia relativa, H sub I, frecuencia relativa porcentual, H sub I por ciento. 1. Con la información proporcionada, elabora un gráfico de barras. Vamos a trabajar solo con la frecuencia absoluta. Observamos en la tabla
población que consumió agua proveniente de la red pública, frecuencia absoluta F minúscula sub I. Tenemos el gráfico de barras. En el eje horizontal, la población que consumió agua proveniente de la red pública. En el eje vertical, la frecuencia absoluta. Construimos el gráfico de barras en base a la información de la tabla de frecuencias, en este caso la frecuencia absoluta. Red pública dentro de la vivienda, frecuencia absoluta 769. Red pública fuera de la vivienda, frecuencia absoluta 17. Pilón de uso público, frecuencia absoluta 170. No tienen acceso al servicio, frecuencia absoluta 44. Veamos ahora el gráfico circular, también conocido como gráfico de torta. Representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. Es útil cuando las categorías son pocas, es decir, si la variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible. Para la obtención de los ángulos de cada sector, se utilizan las siguientes fórmulas, que únicamente expresan la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. Tenemos la fórmula: ángulo del sector es igual a 360 grados entre el número total de datos por la frecuencia absoluta. Pero si dividimos la frecuencia absoluta entre el número total de datos, es la frecuencia relativa. Entonces la fórmula queda reducida a la siguiente expresión: ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados sexagesimales. 2. Con la información utilizada en la situación 1, elabora un gráfico circular. Plantea una afirmación de acuerdo al gráfico elaborado. Tenemos la tabla de la situación 1, población que consumió agua proveniente de la red pública, frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual, y ahora calculamos el ángulo del sector. En el caso de la frecuencia relativa, en la situación 1 se encuentra aproximado al centésimo. Hay pérdida de información, por tanto hemos aproximado al milésimo, como se observa. Calculamos el total de datos, sumando los datos que encontramos en la frecuencia absoluta: 769 más 17 más 170 más 44, n es igual a 1000. Recordamos la fórmula para calcular el ángulo del sector: es igual a frecuencia relativa por 360 grados. Calculamos el ángulo del sector de red pública dentro de la vivienda. Multiplicamos la frecuencia relativa 0,769 por 360 grados. Nos da como resultado 277 grados. Completamos la tabla. 0,017 por 360 grados, 6 grados. 0,170 por 360 grados, 61 grados. 0,044 por 360 grados, 16 grados. Sumamos los datos de ángulo del sector,
277, más 6, más 61, más 16, nos da 360 grados, la vuelta completa. Tenemos el gráfico circular o gráfico de torta. Población que consumió agua proveniente de la red pública. Interpretamos el gráfico. De acuerdo a la leyenda, red pública dentro de la vivienda, frecuencia absoluta 769, en porcentaje 77%, ángulo del sector 277 grados. Red pública fuera de la vivienda, frecuencia absoluta 17, en porcentaje 2%, ángulo del sector 6 grados. Pilón de uso público, frecuencia absoluta 170, en porcentaje 17%, ángulo del sector 61 grados. No tienen acceso al servicio, frecuencia absoluta 44, en porcentaje 4%, ángulo del sector 16 grados. 3. Desarrolla en tu cuaderno de trabajo de matemática, según tu grado, las actividades presentadas en, para el primer grado, resolvamos problemas 1, páginas 22 y 23. Para el segundo grado, resolvamos problemas 2, páginas 21 y 22. Se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Resolvamos problemas 1, páginas 22 y 23. Rosario ha organizado en la siguiente tabla de frecuencias el color favorito de 30 estudiantes de su aula. Observamos la tabla, color favorito, frecuencia absoluta. De acuerdo con esta información, responde las preguntas de la 1 a la 4. 1. ¿Qué cantidad de estudiantes prefiere el color verde? Observamos en la tabla, no tenemos datos o frecuencia absoluta del color verde, pero sabemos que son 30 estudiantes, es el total. N es igual a 30. Para calcular la frecuencia absoluta del color verde, sumamos los datos que se tiene, ese resultado restamos a 30. De esta manera, verde es igual a 30 menos 8 más 6 más 5 más 4 más 3. Sumando nos da 26. 30 menos 26 es 4. Verde es igual a 4. Entonces la frecuencia absoluta del color verde es 4. Respuesta: 4 estudiantes prefieren el color verde. Alternativa correcta, D. 2. ¿Cuál es el color de mayor preferencia en el aula de Rosario? Buscamos la mayor frecuencia absoluta. 8 es el color rojo. Respuesta: el color de mayor preferencia es el rojo. Alternativa correcta, A. 3. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que prefieren el color azul? La frecuencia absoluta del color azul es 6. Para calcular el porcentaje dividimos 6 entre 30 y multiplicamos por 100%. Simplificando, en el numerador 6 entre 6, 1. En el denominador 30 entre 6, 5. Continuamos simplificando. En el numerador 100 entre 5, 20. En el denominador 5 entre 5, 1. 1 por 20, 20.
20%. Respuesta: el 20% de los estudiantes prefieren el color azul. Alternativa correcta, C. 4. Elabora el gráfico más conveniente para representar la información. Explica luego qué tipo de variable está usando Rosario en su estudio. El gráfico más conveniente es el gráfico de barras. Tenemos el gráfico de barras, color favorito de estudiantes. Interpretamos en el eje horizontal el color favorito: rojo, verde, azul, amarillo, naranja y violeta. En el eje vertical, la frecuencia absoluta. El color rojo, frecuencia absoluta 8. Color verde, frecuencia absoluta 4. Color azul, frecuencia absoluta 6. Color amarillo, frecuencia absoluta 5. Color naranja, frecuencia absoluta 4. Y color violeta, frecuencia absoluta 3. También nos preguntan qué tipo de variable está usando Rosario en su estudio. La variable es color favorito, con sus indicadores o valores rojo, verde, azul, amarillo, naranja y violeta. Son variables cualitativas. Pregunto, ¿hay orden? Es decir, ¿cuál debe ir primero? ¿Rojo? ¿Verde? ¿Azul? No, no hay orden. Es variable cualitativa nominal. Respuesta: Rosario está usando variable cualitativa nominal. Resolvamos problemas 2, páginas 21 y 22. 1. El histograma de frecuencias muestra las edades de novios y novias que contrajeron matrimonio en la municipalidad de un distrito. Según el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Nos dan 4 afirmaciones. Analizamos e interpretamos el histograma. Edades de novios y novias. En el eje horizontal encontramos las edades en años y en el eje vertical la cantidad de personas. Los años están en intervalos. Analizamos el primer intervalo, de 16 a más años, pero menores de 20 años. Frecuencia absoluta 10. Analizamos el segundo intervalo, de 20 a más años, pero menos de 24 años. Frecuencia absoluta 15. Así pueden analizar los demás intervalos. Analizamos el último intervalo, de 40 a más años, pero menores o igual que 44. Frecuencia absoluta 22. Calculamos el total de personas que contrajeron matrimonio. N es igual 10 más 15 más 25 más 55 más 29 más 16 más 22 nos da 172. 172 personas contrajeron matrimonio. Ahora evaluamos las afirmaciones. A. Más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36 años. La mitad de 172 es 86. Más de 24 años y menos de 36 años. Aquí hay un error. Debe ser igual o más de 24 años. Sumamos los datos de este rango de intervalos. 25 más 55 más 29 es 109. 109 es más de la mitad porque la mitad es 86.
Por tanto, esta afirmación es correcta. B. 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada. La mayor edad registrada encontramos en el último intervalo, de 40 a más, pero menores o igual que 44. La frecuencia absoluta es 22, no es 55. Por tanto, esta afirmación es incorrecta. C. Menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 años y menos de 20 años. Aquí también encontramos otro error. Debe ser igual o más de 16 años y menos de 20 años. La frecuencia absoluta es 10. Ahora calculamos qué porcentaje representa 10 en función del total 172. Planteamos 10 entre 172 por 100% es igual a 5,81%. Nos dicen menos del 10%. Efectivamente es 5,81%. Esta afirmación es correcta. D. El histograma registra las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en ese distrito. Efectivamente, el total de personas que contrajeron matrimonio es 172. Esta afirmación es correcta. Leemos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Respuesta. La afirmación B es incorrecta. Pregunta 2. Para saber si la nota obtenida por un estudiante en un examen de matemática se encuentra entre la mitad de notas más altas del aula o entre la mitad más baja, debemos tomar como referencia una calificación que marca la separación entre las mitades. Las notas obtenidas son, se observa en la tabla. Pregunta, ¿cuál es esa calificación que servirá como referencia? Esa calificación que servirá como referencia es la mediana, porque la mediana divide a un conjunto de datos en dos partes iguales, 50%, 50%. Calculamos la mediana. Para calcular la mediana, ordenamos los datos o notas de menor a mayor. La nota más baja es 8. Contamos cuántas veces aparece. 1, 2, 3. Escribimos 3 veces. Le sigue 9. 1, 2. Escribimos 2 veces 9. Y así continuamos registrando los datos o calificativos que tenemos en la tabla. La última nota, 20. Escribimos 20. Contamos cuántos datos tenemos a partir de la tabla. Tenemos 1, 2, 3 filas, columnas, 2, 4, 6, 8, 9. 3 por 9, 27. Se tiene 27 notas. Hay una nota central, porque el número de datos es impar. Dividimos 27 entre 2, es 13,5. Entonces, la nota o calificativo que ocupa el lugar 14 es la mediana. Identificamos la mediana. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. El lugar 14 ocupa la nota 13, entonces la mediana es 13. Respuesta: 13 es la calificación que servirá como referencia. Alternativa D. Problema 3. El gráfico muestra la venta de dos tipos de cereales, A y B, durante 4 años. Si las tendencias en la venta continuarán durante los próximos 10 años, ¿en qué año la venta de los cereales A será igual a la venta de los cereales B
Nos dan 4 alternativas. Interpretamos el gráfico. Venta de cereales tipo A y B. En el eje horizontal encontramos los años desde el 2016 hasta el 2019. De acuerdo a la leyenda, el cereal tipo A es de color anaranjado y el cereal tipo B de color verde. En el eje vertical encontramos los paquetes vendidos en miles. La información que nos dan en el gráfico lo trasladamos a una tabla de doble entrada, desde el año 2016 hasta el año 2019, con la proyección hasta el año 2023. Cereal tipo A, el año 2016, 10,000 paquetes vendidos. El año 2017, 20,000 paquetes vendidos. El año 2018, 30,000. El año 2019, 40,000. Como pueden observar, es una progresión aritmética. Año a año aumenta en 10,000 paquetes vendidos. 10 más 10, 20. Más 10, 30. Más 10, 40. Más 10, 50. Así completamos hasta el año 2023. 50, 60, 70, 80. Cereal tipo B. El año 2016, 40,000 paquetes vendidos. El año 2017, 45,000 paquetes vendidos. El año 2018, 50,000. El año 2019, 55,000. También es una progresión aritmética. La diferencia es 5, es decir, cada año aumenta 5,000 paquetes. 40 más 5, 45. Más 5, 50. Más 5, 55. Más 5, 60. Y así completamos. 65, 70, 75. Leemos la pregunta. ¿En qué año la venta de los cereales A será igual a la venta de los cereales B? Eso ocurre el año 2022. En ambos casos, cereales tipo A y tipo B, la venta equivale a 70,000 paquetes. Respuesta: la alternativa C. Problema 4. La municipalidad de Ambo organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente, a la que asistieron estudiantes de distintas edades, según se muestra en la tabla. Edad en años, cantidad de jóvenes. Determina el valor de la mediana y de la moda. Luego interpreta el significado de dichos resultados. Calculamos la mediana. Primero calculamos cuántos estudiantes asistieron. Sumamos 12 más 15 más 13 más 16 más 8 igual a 64. Asistieron 64 estudiantes. Requerimos la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub I. La cantidad de jóvenes es la frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta acumulada es 12. La segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de 12 más 15. Nos da 27. O también podemos sumar 12 más 15 nos da 27. La tercera frecuencia absoluta acumulada, 27 más 13, 40. La cuarta frecuencia absoluta acumulada, 40 más 16, 56. Y la última frecuencia absoluta acumulada, 56 más 8, 64. La mediana es el dato que se encuentra en la parte central. En este caso, la edad que se encuentra en la parte central después de haber ordenado las edades de menor a mayor. Como el número de edades o el número de estudiantes que participaron es 64, entonces no tenemos una edad central. Vamos a encontrar dos edades centrales. Dividimos
64 entre 2 nos da 32. Entonces, identificamos los datos o edades que ocupan los lugares 32 y 33. Encontramos en la tercera frecuencia absoluta acumulada. La edad es 13 años. Entonces, la edad que ocupa el lugar 32 es 13 años y la edad que ocupa el lugar 33 también es 13 años. La mediana es igual a la suma de estas dos edades, 13 más 13 entre 2. 13 más 13, 26, entre 2 nos da 13. 13 años. La mediana es igual a 13 años. Interpretación. La mitad de estudiantes tienen 11 años o más y menores o igual que 13 años. La otra mitad de estudiantes tienen 13 años o más y menores o igual que 15 años. Calculamos la moda. La moda es el dato que tiene más frecuencia absoluta, es decir, el dato que más se repite. En este caso, la edad que más se repite es 14 años. Su frecuencia absoluta es 16. Entonces, la moda es igual a 14 años. Interpretación. La mayor cantidad de estudiantes tiene 14 años, equivalente a 16 jóvenes. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.